A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Estimados amigos y amigas, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros nuevamente en este programa denominado La crisis económica del Ecuador. Hemos estado con una serie de invitados analizando, dialogando sobre una serie de temas económicos, como el tema de las finanzas públicas, el comercio exterior, etc. Pero en estos días se ha producido una serie de temas que desembocan todo en lo que tiene que ver con el petróleo. Petróleo, una serie de materias primas, pero para el Ecuador, el petróleo, el hidrocarburo, es un tema que hemos creído conveniente tratarlo nuevamente en este programa. Y para lo cual, sencillamente hemos invitado al doctor Calero, experto en esta materia. Ahora, ¿por qué es tan importante el hidrocarburo, el petróleo en el Ecuador? De las exportaciones totales, solamente para mencionarles dos o tres indicadores globales. De las exportaciones totales del Ecuador, cerca del 40% aproximadamente de exportación de bienes, no de bienes y servicios, solamente de bienes, cerca del 40% es exportaciones de petróleo y derivados, ¿sí? Eso significa que por cada dólar de exportación que se hace en el Ecuador, cerca de 40 centavos se deben a este producto, a este ítem. El año pasado, si mal no recuerdo, fue como 38 y piquillo por ciento, pero más o menos en forma redonda 40%. De los ingresos del Estado, no digo del gobierno central, sino de todo el Estado ecuatoriano, más o menos, dependiendo del precio del petróleo, que es un tema que vamos a verlo, del precio del petróleo, los ingresos pueden estar en 25 o 28% de los ingresos del Estado. Tan solo esos dos indicadores van a reflejar por qué es importante para la economía ecuatoriana, no solamente para las finanzas públicas, porque a la medida que entran menos dólares del petróleo, hay menos liquidez interna, y esa menor liquidez interna se convierte en menos depósitos para los bancos, y si hay menos depósitos en los bancos, hay menos crédito, etcétera, etcétera. Estas son una serie de reacciones económicas y financieras que se dan debido a lo que pasa en el sector petrolero. Por eso hemos creído conveniente invitar al doctor Calero y tratar este tema petrolero en varios temas. Lucho, gracias por estar con nosotros en este programa. Dime, para iniciar el diálogo sobre petróleo, ¿cómo ves todo el tema de la producción petrolera ecuatoriana? Allá por 2015 creo que producíamos algo así como cerca de 200 millones de barriles. El año pasado fueron 193 millones. Entonces, uno dice, pues algo está pasando en términos de producción primero, para luego entrar en reserva y entrar a otros temas más. Por favor, doctor Calero. Gracias, César, por esta nueva invitación y un gusto conversar contigo. Mira, efectivamente, como que desde hace algunos años la producción más o menos ha estado moviéndose en un rango entre los 192 a 200 millones de barriles anuales. En el año. Eso significa una producción promedio de unos 530 a 540 mil barriles diarios aproximadamente. Yeah. Y un poquito para redondear las cifras que tú diste hace un momento, a pesar de que puede haber discrepancias con algunos de tus colegas, la aportación del sector petrolero al PIB, yo lo veo tanto desde el punto de vista de las exportaciones como la del mercado interno. Entonces, si tú sumas
exportaciones más mercado interno, estamos hablando de más o menos unos 12.000 millones de dólares. Claro. Y eso es por refinación. Es por venta de derivados. Y la exportación de crudo. Sí, más exportación de unos derivados de excedente. Pero tú haces la cuenta de más o menos lo siguiente, solamente son como cerca de 200 millones de barriles aproximadamente a la exportación, ¿no? En número redondo. 140 millones más o menos lo que se exporta. Así es. A $50 solamente por suponer son 7.000 millones más el resto interno. Exacto. Entonces, mercado interno significa más o menos 4.000 millones de dólares. Ya. Ese es, y más o menos de combustible. De la venta de combustibles. Ya. Y como exportamos unos derivados pesados, ¿no es cierto? Por ahí también vamos a sumar unos 700 y pico de millones de dólares. Entonces, en conjunto, te digo, en el año anterior, en 2019, estuvimos en el orden de los 12.000 millones de dólares. Eso significa... es una cosa enorme para la economía. Eso significa prácticamente el 12% del PIB. De acuerdo. Sí. Y no el 9% que por ahí le andaban dando, solamente considerando exportaciones de crudo. Claro. Entonces tú coincidirás conmigo que no hay que ver solo eso, sino lo otro. Hay que sumar. Pero entonces como ves la incidencia del sector hidrocarburífero, para no hablar petrolero, y ahí incluir los derivados, es realmente significativa la incidencia en la economía. Y eso implica que cualquier cosa que pase con el petróleo a nivel internacional, en exportaciones o en precio, tenemos un impacto enorme internamente. Definitivamente que sí. Entonces, y ahí vamos a conversar, porque son dos variables fundamentales para el tema de la economía en materia de hidrocarburos. La una es la producción y la otra son los precios internacionales. No podemos manejar la variable de precios internos, aunque podríamos conversar luego de este tema que apunta necesariamente al problema de los subsidios. Claro. ¿Sí? Porque concomitantemente con los precios internacionales deberíamos estar conversando también de los precios internos. Internos, claro, de acuerdo. Y eso no sucede. Entonces, estamos preocupados solo de los precios internacionales del crudo. Veamos la producción. ¿Por qué tú crees, Lucho, de que el gobierno no puede aumentar la producción? ¿Hay posibilidades o no? Alguna vez en este gobierno el ministro anterior dijo 700.000 barriles la meta futura, diaria, en vez de los 530 más o menos que estábamos hablando. Y hace unos días, en un diálogo público que ha tenido el actual ministro de Hidrocarburos, Augusto, ha dicho sencillamente que van a aumentar la producción en un campo, en el oriente, ¿verdad? En el Yasuní, y que están trabajando para llegar a consensos para aumentar, pero que sí es posible. ¿Qué es lo que pasa ahí, Lucho? Si es posible aumentar la producción, ¿realmente es posible o no es posible? A ver, es posible aumentar la producción, no en los rangos que hemos escuchado últimamente, y peor aún en los rangos que habló en su momento el anterior ministro, que él dijo que se podía incrementar a 700.000 barriles. Al actual ministro le escuché con entusiasmo que decía sí, que sí era factible eso, y no solo eso. Y creo que dijo mucho más, creo, ¿no? Un lapsus, posiblemente él dijo que Ispingo iba a contribuir como con 200.000 barriles diarios. Una monstruosidad de cantidad. Y dijo, y con eso llegamos a lo que dijo el antecesor. Me parece que hay un lapsus, una mala información que le han dado al ministro. Ojalá, y tanto más que él decía que sería más o menos por octubre de este año que comenzaría a producir Ispingo. Claro. Es decir, que habría efectivo unos 3 meses, el último trimestre, que aportaría para el promedio. Porque aquí lo que no hay que olvidarse, César, y esto es un mensaje para todos los que comentamos, analizamos, y la gente que diariamente puede conversar sobre el tema, porque estos picos altos y los picos bajos de los precios internacionales del petróleo nos entusiasman o nos asustan. Unos picos altos nos frotamos las manos, unos picos bajos nos ponemos carilargos. Y entonces, en materia de petróleo, y más aún petróleo vinculado a las finanzas públicas, tenemos que ver el promedio. ¿Sí? Estamos comenzando el tercer mes del primer trimestre, y vamos a ver cómo en el segundo semestre, en el segundo trimestre, cómo se desarrolla, cómo evoluciona el tema sanitario a nivel mundial, para en función de eso poder establecer
cuál podría ser eventualmente una tendencia de los precios. Pero Vamos no abandonemos el problema de producción, Lucho, para entrar al precio. Entonces, mira, el asunto de la producción es que simple y llanamente hay dos posibilidades reales para que, en primer lugar, pudiese mantenerse la actual producción y por lo menos cumplir con la expectativa del presupuesto del Estado, que me parece que está en el orden de los 547,000 barriles diarios. Para que lográsemos eso como país, hay que invertir, hay que pagar operación, y para eso Finanzas tiene que darle los recursos a tiempo a la petrolera estatal. Caso contrario, no es factible. Así de simple. Sí, no se puede sacar. Hago una pregunta. Si el gobierno no puede, por Finanzas no le da Petroecuador, etcétera, porque no hay plata, pongámoslo así, ¿es posible que firmas internacionales se interesen en venir al Ecuador para hacer una explotación que no puede el gobierno directamente porque no hay recursos, y esa firma internacional con recursos financieros, músculo financiero muy fuerte y con tecnología, etcétera, o sea, a través de un contrato que le llaman públicos, privados, etcétera, ¿tú crees que eso es posible o no es posible? Para este año imposible. Ya imposible. Imposible. Ya. Jurídica, económica, financiera y físicamente imposible. Pero sí es posible que, por ejemplo, porque en este mismo programa, cuando tuviste la bondad de invitarme hace unas semanas, unos meses, yo había señalado aquí, con la base de un informe presentado por el difunto gerente de Petroamazonas, el ingeniero Galarraga, que en paz descanse, que en el mes de julio del año pasado presentó un informe. Y en ese informe él se refirió a dos grupos de contratos que realizó Petroamazonas, la una para los denominados campos menores y la otra la denominada Ronda Oil and Gas. De su informe se estableció que las compañías se habían comprometido, empresas privadas. Entonces no estamos hablando de la empresa estatal, de la empresa pública. Privado. La empresa privada, las adjudicatarias de estos contratos se habían comprometido a hacer en total 165 intervenciones en pozos. Es decir, hacer workover, perforar de nuevo, sustituir unas partes, etcétera, reactivar algunos pozos. Es decir, 165 intervenciones, lo cual iba a generar inmediatamente una mayor producción. ¿Pero qué pasó? Que a esa fecha, y contabilizando desde 2018 que se dieron estos procesos, 2018 y la mitad de 2019, de 165 se habían hecho 22 intervenciones. ¿Qué pasó con las compañías? Entonces estás hablando del 15%, menos del 15%. Claro. Entonces, ¿qué pasó con las compañías? Claro. Uno. Dos, ¿qué pasó con el control? Tienes una agencia de regulación y control. Tienes la propia Petroamazonas que tiene que ejercer el control de sus contratos. Tienes las autoridades del sector. ¿Qué pasó? Estamos regresando a ver a otro lado y nos estamos olvidando de cumplir con algunas obligaciones básicas. Entonces yo digo, sí, producción, por lo menos para garantizar la actual y para lograr un incremento a corto plazo. Primero, los recursos adecuados a Petroamazonas para que haga lo suyo. Y lo segundo, exigir el cumplimiento de los contratos que están vigentes. De acuerdo. Pero bien, si tú quieres un poco más allá para incrementar la producción, de igual manera hay otro tipo de contratos que se celebraron con varias compañías. Y lo celebró Petroamazonas, los famosos contratos de servicios específicos integrados con financiamiento. Y aún los contratos de prestación de servicios que reemplazaron a los famosos contratos de participación. En esos contratos, y esa fue una de las justificaciones oficiales para entrar en estas rondas y en este tipo de contrataciones, era la de que el sector privado, la iniciativa privada, las compañías privadas, se iban a encargar de ejecutar proyectos de recuperación mejorada. Eso significa intervenir en los yacimientos para mejorar el factor de recobro, es decir, para poder extraer más de lo que existe en el subsuelo. Eso involucra necesariamente hacer algunos proyectos pilotos, unos pozos pilotos, ¿no es cierto?, para ver cuál es el sistema, cuál es la tecnología que debe utilizarse para...
ello genera de manera inmediata, ¿no es cierto?, un incremento de reservas, porque en vez de recuperar el 20% que estuvo previsto, voy a recuperar el 25 o el 30%, significa aumentar reservas y el consecuente incremento de la producción. Para ello, obviamente, que tiene que conversarse con las compañías, primero que cumplan con el contrato y negociar una tarifa, porque esas tarifas no están negociadas. Entonces, hay que, o debió haberse hecho ya hace rato, una acción intensiva, una campaña intensiva en ese sentido. No se ha hecho, o por lo menos no hemos conocido que se haya hecho algo. Ahora, Lucho, en materia de producción, también hay otro tema, de que hay una serie de campos viejos o maduros, como le llaman, en la que la tasa de declinación viene creciendo. O sea, el esfuerzo mañana para aumentar producción tiene que neutralizar también ese aumento de declinación. Ahora, ¿por qué se produce eso? Bueno, mira, es que es la pérdida de energía natural del yacimiento. O sea, las fuerzas internas de la capa terrestre van presionando la salida del petróleo. Eso, conforme va fluyendo el petróleo, va perdiéndose esa energía. Entonces requiere un apoyo, una ayuda para presionar. Y eso implica inversión. Eso necesariamente implica tecnología e inversión. Necesariamente. Si no se hace. Ahora bien, la mayoría de campos maduros están con la presencia de compañías privadas. Las joyas de la corona están con Auca, Xuxufindi, Libertador, ¿no es cierto? Falta Sacha, que a mí me dicen que sale por ahí para alguna compañía de alguna nacionalidad. Ahora, pero Lucho, entonces, sí es posible aumentar la producción petrolera, pero ¿qué se requiere para aumentar la producción petrolera de los 530 y pico mil que actualmente? ¿Qué nomás en forma específica tú sugerirías que se adopte por parte del gobierno para aumentar la producción? No, yo lo que te he dicho, lo primero es el presupuesto inamovible, si puede mejorarse el presupuesto de Petroamazonas, es lo uno. Suponte que Finanzas no le puede dar la plata. ¿Qué posibilidades tú ves que mañana Petroecuador, en estas circunstancias, creo que sería difícil, pero pueda endeudarse para este proyecto, no para pasar el dinero para financiar el presupuesto del Estado, sino decir, tengo este proyecto, necesito 100, 200, 300 millones, voy al mercado internacional. ¿Tú crees que será posible en estas circunstancias? Mira, yo creo que no es adecuado. Con un riesgo país de 1.400, encima de 1.400 puntos. Sí, de acuerdo. Olvídate. De acuerdo, no. Esa era una opción empresarial, mira, que siempre la tuvo la empresa pública, una opción empresarial, pero como le metieron las manos a la empresa y pasó a ser una especie de dependencia de séptimo nivel en la estructura jerárquica del Estado, que tú tenías la presidencia de la República, al vicepresidente de la República que le encargaron los sectores estratégicos, luego tenías un ministro coordinador de sectores estratégicos, ya van 3, por ahí tenías las empresas que decían no dan un paso si yo no apruebo, cuarto nivel, luego tenías el Ministerio de Hidrocarburos, quinto nivel, tenías una Secretaría de Hidrocarburos, una agencia de regulación y control, y caramba, por ahí está, ahí abajo ha estado la empresa pública. Y la empresa que le produce petróleo y le produce dinero. Sí, señor. Ese es el manejo ilógico, errores del gobierno anterior. Perversidad en el manejo. Y todavía se sigue con esa estructura. Lamentablemente. Entonces, Finanzas ha sido el Ministerio de Finanzas el que ha manejado el sector. Claro. Y eso es equivocado. Total y absolutamente. Y los resultados los estamos pagando este rato los platos rotos. Claro, de acuerdo. Ahora, Lucho, pasando al precio. Yo sé que esta es una cosa enormemente compleja. El precio depende de una serie de factores, ¿no? Demanda y oferta de petróleo, y una serie de factores que afectan a la demanda como afectan a la oferta. Antes el precio del petróleo de Ecuador, o el WTI, que es el precio referencial para el crudo ecuatoriano, estaba en cerca de $60. Ahora está en menos de 50. ¿Cuáles son los factores que están incidiendo para que este precio esté donde esté, con el peligro debido al virus famoso que está de moda en el mundo, vaya reduciéndose más? ¿Y hasta qué punto se puede reducir según tu perspectiva? Yo sé que eso es enormemente complejo, pero algún comentario tuyo sobre el particular, Lucho. A ver, yo creo que en este tema que es coyuntural este momento, podríamos hablar antes del COVID-19 y después del COVID-19, que es coronavirus, pero el nombre oficial es COVID-19, ¿no es cierto?, por parte de la Organización Mundial de la Salud. Bien,
¿qué pasaba antes con la expectativa del precio del petróleo antes de este COVID-19? Que la demanda mundial iba a crecer en el orden de 1.100.000 barriles diarios. Y vamos a pasar a más o menos 101 millones de barriles al día de consumo. Pero los países no miembros de la OPEP iban a incrementar su oferta, su producción en más de 2 millones de barriles diarios. Lo que significa... espérate, de ellos solo Estados Unidos, 1,5 millones. Pasaba a más de 14 millones diarios, rompiendo récords, sus récords, y convirtiéndose o ratificando lo que es ahora el primer país productor de petróleo en el mundo, Estados Unidos. Sí, pero fundamentalmente lo que le llaman la fracturación hidráulica. Vamos a ir para... Sí, es una forma, es un método. Pero bien, entonces eso obligaba, te estoy hablando todavía de diciembre del año pasado, eso obligaba a que la OPEP tomara sus medidas para recortar la producción, equilibrar oferta y demanda y lograr mantener los precios que habían estado fluctuando entre los 56 a 60 dólares. Sí, estoy hablando del WTI como marcador. Bien, esas eran las expectativas, ya estaban las conversaciones, las reuniones OPEP con Rusia, etcétera, etcétera, etcétera. Viene el problema de COVID-19. Y simple y llanamente el asunto se complica. ¿Por qué se complica? Porque un actor fundamental de la economía mundial, alguien decía, el motor de la economía mundial en la última década es China. Es China. Con este problema, China consume diariamente como 15 millones de barriles, de los cuales produce 4 e importa 11 millones diarios. 11 millones de barriles diarios. Solo considerando China, sin los efectos dominó que tiene China en la economía mundial, solo considerando la China, eso ya implicaba un problema, porque comienza a reducirse la demanda de petróleo de China. Porque la expansión de la economía china se desploma. Obviamente. ¿Sí? Solo es peor aún al considerar los efectos, y yo digo efectos dominó en la economía mundial, en unos países más que en otros. Que reducen la demanda también de petróleo. Definitivamente, reducen la demanda de petróleo. Y eso afecta al precio. Totalmente. Entonces, un nuevo escenario, y la OPEP ya no solo tiene el problema de la sobreproducción, ahora tiene una disminución de la demanda. Un factor adicional. Un factor que es disminución de demanda. Entonces, el panorama es un poco complicado. Pero, y eso, entendidos como vos, han señalado pues que este tema podría producir una reducción de 0,5% en el crecimiento del PIB mundial. Rato ya estamos hablando de un 2,5%, creo yo, como máximo, no sé, 2,4, 2,5%. Pero bien, entonces, este es un problema que tiene que ver con los precios del petróleo y que se asume que para el segundo semestre, considerando que este rato como que se estabilizó el tema sanitario, o sea, la crisis llegó a su pico en la China y luego tendría una tendencia a la baja en el segundo trimestre de este año, y que para el segundo semestre de este año comenzaría a reactivarse la parte económica. Con lo cual los precios también nuevamente podrían tener eventualmente un respiro adicional. Entonces ahí es cuando comenzamos a ver los promedios. Los promedios. Mira, solo te pongo como ejemplo. En el año pasado, la diferencia entre el WTI y nuestro precio promedio de ventas apenas fue de $1.40. Sí, nosotros tuvimos más o menos como $55.60 nuestro promedio de ventas, promedio de ventas de exportación, y el WTI estuvo en el orden de los $57. Entonces 1.40 tampoco era la gran diferencia, ¿no? Y entonces lo que quería significar es que tuvimos como $5 por encima de lo presupuestado. No te olvides que presupuestamos como a $50 y hemos tenido por ahí unos $5 adicionales. Que si habría habido un fondo permanente, eso ya habría significado, ¿no es cierto?, todo el alivio para este año posiblemente.
Pero Lucho, fíjate, con las tendencias ahí, por lo menos aquí hasta el 30 de junio, en que el precio del petróleo va a estar menos de $50, sí, ¿verdad? Y el presupuesto del Estado que está en vigencia se aprobó a 51.30. Eso significa que este primer semestre habrá una diferencia de ingresos que le va a faltar al gobierno y que va a aumentar el déficit. Sí. Y no parecería que el segundo semestre, aun cuando no desaparezcan, pero pueda ser neutralizado, digamos, los efectos de este virus, porque las autoridades de salud en todas partes del mundo tienen éxito. Pongámoslo así. El precio, pues, digo usted, pues, puede volver a 51, 52, pero eso implicará que en todo el año el déficit fiscal va a aumentar, y eso implica problemas para el gobierno. Ahora, teniendo presente esa presión adicional fiscal al gobierno, uno dice, combustibles, ¿qué pasa con el subsidio? Coméntame algo sobre el subsidio. Sí. ¿Cuánto es? Oye, antes que eso, vos tendrías entonces con mayor razón la necesidad de perurgir el tema de mantener o incrementar la producción, sí, porque es la única forma directa e inmediata para contrarrestar ¿no es cierto? Sí. El problema de los precios, y de manera inmediata. La otra, el asunto de los subsidios a los combustibles, que más que todo es una decisión política. Ajá. Y yo le veo, realmente no tengo mucho optimismo. O sea, muchos anuncios que sí, que estamos analizando, que estamos viendo la forma de focalizar. Uh-huh. Y yo entiendo que hay un sinnúmero de metodologías de tecnología a la disposición, uh-huh, ¿no es cierto? Aquí lo que se necesita es una decisión política. Yeah. Vamos, aquí lo he señalado, vuelvo a ratificar, yo soy partidario del gradualismo. Yeah. Posiblemente de cuando hablamos la última vez aquí, sí, mi estimado amigo César Robalino. Sí. Y si se habría tomado esa medida y subíamos 10 centavos uh-huh, cada mes, este rato teníamos equilibrado el precio de petróleo, de derivados. De derivados. Posiblemente. Yo sigo sosteniendo esa. Y lo otro es que más me voy yo para eliminar, porque el propio gobierno estableció como uno de los objetivos para la eliminación de los subsidios, o ellos llaman la focalización, el tema del contrabando y algún otro asunto. Yo digo, pero precisamente por eso la única solución para eso no es el control policial, sino precios. Porque Lucho, exacto, Lucho, eso te iba a decir, ¿no? Fíjate, meter soldados, meter policía en la frontera A, B para controlar esto, etcétera, etcétera, eso no camina. El mejor mecanismo, como tú dices, para acabar con esta ilegalidad del contrabando del combustible, del gas, del diésel, de lo que sea, por cualquier vía que sea, son los precios. Eso no hay nada que hacer. Y lo otro es entonces un mecanismo de compensaciones a los sectores realmente vulnerables y que se afectan con la medida. Claro. Entonces es obvio, porque sería demasiado, ¿qué te digo?, truculento de nuestra parte no reconocer que habrá un impacto, por ejemplo, en los pasajes. Claro. Y que el pasaje para la gente normal y corriente, para la gran mayoría de los ciudadanos, es fundamental. Habrá que compensarlo. Habrá que compensar. Claro. Sí, habrá que, pero buscar mecanismos de compensación. Pero Lucho, independientemente de la metodología, ¿tú estás de acuerdo en que hay que tirar abajo los subsidios de combustible, verdad? Sí. Porque no tiene sentido 1.500, 2.000 millones de dólares meter a subsidios que benefician fundamentalmente a las actividades y a las personas naturales que sí tienen o tenemos posibilidades para hacer eso. Y como tú dices, se sube, hay efectos no adecuados desde el punto de vista social, hay mecanismos de compensación. ¿Sí? Así es. Ya, de acuerdo. Pero que no se haga, César, lo que se ha hecho luego de que se decretó el incremento de algunos precios de derivados, que por abajo estuvieron estableciendo nuevamente unas compensaciones equivalentes a exactamente lo mismo que se había supuestamente eliminado como subsidio para algunos sectores de la pesca, camaroneros, etcétera, con instrumentos, acuerdos ministeriales reservados, una vergüenza completa que deslegitima cualquier decisión, ¿no es cierto?, que económicamente es correcta, pero que la vuelve políticamente incorrecta y legítima. Ya. Ahora, Lucho, solamente el gobierno dice también que está haciendo un esfuerzo, o ya ha hecho un esfuerzo, de aumentar las reservas probadas. ¿Cómo están las reservas probadas del Ecuador?
comparados, por ejemplo, con Colombia. Se me ocurre por decir algo de eso. Es un buen ejemplo el que tú me traes, César. Mira, Colombia este rato está más o menos con 1.600 millones de reservas. Colombia. Colombia, 1.600 millones de barriles. Nosotros, yo le pongo grosso modo... ¿Y cuánto produce Colombia? Colombia está produciendo sobre 800.000 barriles. Ya. Nosotros estaremos con entre 1.800 y 2.000 millones de reservas. Entre 1.800 y... Dependiendo si sumas reservas probadas, probables y posibles. He visto escenarios en ese sentido. Pero estamos en alrededor de 2.000 millones con esa clasificación de reservas. Nosotros estamos con una producción cercana a los 540.000 barriles diarios. Conclusión, Colombia, y muchos ponen como ejemplo, ¿cómo es posible que Ecuador no siga el ejemplo de Colombia, que tuvo 1 millón de barriles diarios? Claro, pero este rato con esos niveles de producción tiene para menos de 6 años de producción petrolera. Ya, claro, ¿sí? Claro. Ya. Y ya va haciendo esfuerzos algunos años por tratar de recuperar reservas, incrementar reservas, y realmente no ha sido tan exitoso. Por supuesto, porque no es finito el petróleo. Ya, claro. ¿No es cierto? Claro, no es infinito, claro. Es finito. Ahora, la última pregunta, Lucho. Viendo cómo el mundo actualmente sufre una gran transformación en materia energética, se dice en X número de años, todo lo que es el transporte, digamos, automotor, va a ser todo eléctrico. Eso implicará que hay que prepararnos en los próximos 3 años para no depender tanto del petróleo. Ya se nos está acabando el tiempo, así que para la próxima semana te invito. Bueno. Amigos y amigas, hemos escuchado al doctor Calero sobre el tema petrolero. Si es posible el aumento de la producción y es necesario y hay que ir a eso. Pero claro, es en la metodología, la forma, los procedimientos. Ahí es donde el doctor Calero ha dado ciertas sugerencias. Pero también, señores, en materia de subsidio de combustible, hay que eliminarlos. Aún más con el mensaje actual de que los precios del petróleo ecuatoriano se están reduciendo y se van a reducir todavía más durante el primer semestre de lo que está en el presupuesto del Estado de 51.30 cada barril de petróleo. Hay que irremediablemente desmantelar el subsidio a los combustibles, no solamente a la gasolina extra, sino también del diésel y del gas. Y hay fórmulas para compensar a la gente que es vulnerable desde el punto de vista de ingresos, etcétera. Amigos y amigos, gracias por estar con nosotros nuevamente en este programa. Volveremos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.